Hay una cuestión interesante que por lo menos a mí me viene dando vueltas en la cabeza hace bastante tiempo. Todo surgió en torno a la lectura del libro El Imperio Chino de Herbert Franke y Rolf Trauzetel, editado en la mítica colección de Historia Universal por parte de la editorial Siglo XXI. En dicho libro, Franke y Trauzetel cuentan la historia de Asia Oriental desde sus principísimos principios, desde las sociedades no estatales, allá por el segundo milenio antes de Cristo, hasta la revolución de 1911 que instauró la República. Hasta ahí todo bien. El libro es muy abarcativo y por momentos avanza a paso ligero, ya que los contenidos son tantos que no hace lugar a demasiadas explicaciones. Lo que me llamó la atención es que el segundo capítulo del libro se llama La China feudal, siglos 8 a 3 a.C. Y es que este va a ser el tema de este capítulo, el supuesto feudalismo de la China antigua. Para quien está acostumbrado a leer sobre Edad Media o sobre modos de producción, sabrá que el feudalismo surge entre los siglos 3 y 10 después de Cristo en diversas partes de Europa, pero más fuertemente en el Imperio Franco y en los posteriores reinos de Francia, Inglaterra, España, etc. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Bueno, más o menos. Y es que algunos historiadores que se especializan en Asia Oriental, y algunos de ellos chinos y marxistas, definen a un periodo específico de la historia de China, o de Asia Oriental, porque China como China no existía en aquel momento, hace 2500 años como feudal. Y esta palabra me hace ruido. Me hace ruido porque yo tiendo a considerar el feudalismo como algo propio de Europa, pero no porque yo sea eurocéntrico ni quiera ver en Europa la génesis de todos los modos de producción. Es que el feudalismo, la palabra feudalismo, surge de la voz latina feudum, que servía para designar las unidades administrativas que un noble le confería a otro de menor categoría durante determinado periodo histórico dado, la Edad Media Europea. Es más que nada por esto que me resulta chocante escuchar una categoría tan marcadamente europea y medieval aplicada a un periodo asiático antiguo. Pero no es solo por una cuestión lingüística que me choca el hecho de que se llame feudalismo al periodo Zhou de la China antigua, sino porque el hecho mismo de que haya habido feudalismo en ese momento y en ese lugar determinado sigue siendo, hasta el día de hoy, por lo menos polémico. Y es que buscando información me encontré con que muchos profesores o divulgadores de historia dan por sentado el hecho de que en China hubo feudalismo en el siglo 8 a.C. y lo reproducen sin chistar ni polemizar con la idea, sin cuestionar el concepto. Me parece sencillamente una lástima, porque el campo está redado para el debate y más en una cuestión así, donde tenés tantas corrientes historiográficas en pugna por meter sus categorías en la mayor cantidad de escenarios posibles. Hay otros, sin embargo, que ni mencionan el periodo como feudal. Charles Holcombe, que escribió Una historia de Asia Oriental desde los orígenes de la civilización al siglo XXI, editado por el Fondo de Cultura Económica, no menciona el periodo Zhou, que comprende de los siglos XI al siglo III a.C., como una época feudal, sino que directamente no se explaya al respecto. Él decide mantenerse al margen del debate y directamente no dice nada de un feudalismo en China. En páginas posteriores menciona la palabra refeudalización al referirse a otra dinastía, pero no se especifica que sea feudal el periodo Zhou. Franke y Trauzetel, los autores del Imperio Chino editado por Siglo XXI, sí se explayan. Bueno, hacen un comentario cortito sobre el feudalismo, aunque tampoco se la juegan demasiado. Cito textual. El empleo de la expresión feudo no implica que deban exagerarse las analogías con el feudalismo europeo de la Alta Edad Media, aunque si en algún momento tiene sentido el empleo de la palabra feudalismo en la historia de China, es precisamente en la época Shang y Zhou. Cierro cita. En fin, no se la juegan demasiado, le dan muy poca importancia al debate y siguen con lo suyo. En pocas palabras, unos tibios.
Vayamos a otro libro, llamado simplemente El feudalismo, escrito por nada más ni nada menos que Pierre Vilar, Charles Perrain y algunos más, y editado por Sarpe. En este libro, que en realidad es un compendio de conferencias y ponencias, los autores debaten, discuten y teorizan sobre el modo de producción feudal, y en todas sus páginas, según he podido ver, no hacen referencia a China. En su última parte hacen referencia al feudalismo fuera de Europa y mencionan el caso del África noroccidental, pero de China, ni mu. Es infinidad la cantidad de libros que podemos consultar y en muchos de ellos encontraremos que se habla de la etapa feudal en China y se lo menciona a la ligera. Tenemos otro libro, por ejemplo, Evolución del hombre y de la sociedad, un bodoque de 800 páginas escrito en los 60 por Cyril Dean Darlington, un botánico inglés, y editado por Aguilar. En este libro se hace una pequeñísima mención a las primeras dinastías que ocuparon el actual territorio de China y se menciona a los estados durante el período Zhou como estados feudales. Nada más. No hay profundización sobre el tema. Donde sí hay profundización es en el libro Historia de la Humanidad, Desarrollo Cultural y Científico, escrito por Jacquetta Hawkes y Sir Leonard Woolley, y publicado por Editorial Sudamericana. En dicho libro, página 539 para ser exacto, dice, y abro cita, los Zhou gobernaron por medio de un sistema feudal, cierro cita, y allí el autor abre una nota al pie bastante larga donde se explaya sobre el tema. La definición sobre la que se basa para hablar de feudalismo Leonard Woolley es la siguiente, y perdonen la longitud, abro cita. Los dos principales elementos del feudalismo son, 1. La relación personal de señor y vasallo, fundada en el contrato que obliga a ambas partes a fidelidad mutua, debiendo una de ellas protección y la otra servicio, y 2. La tenencia del usufructo, dominium utile, de la tierra con la condición de prestar servicio militar, con la propiedad última, dominium directum, perteneciendo en el señor el cesionista. Combinados, estos dos elementos constituyen feudalismo. Separados, ninguno es suficiente. Fin de la cita. Al toque el autor se desliga de las definiciones marxistas de feudalismo y de hecho pide perdón por utilizar otra categoría de feudalismo distinta a la que usan los historiadores o incluso los lectores aficionados de ideología marxista. Dice que su definición espera no ser impedimento para que lectores marxistas la encuentren amena. En fin, Woolley, otro autor, admite que en China hubo feudalismo en el siglo VIII a.C. Quien no admite que haya habido feudalismo es Ferenc Tokay, sinólogo húngaro nacido en 1930 y fallecido en el año 2000, que en el libro Primeras sociedades de clase y modo de producción asiático, compendio de escritos y ensayos de autores marxistas hablando del modo de producción asiático, dice, y vuelvo a citar textual, no hay duda de que la categoría de modo de producción asiático puede aplicarse perfectamente a la economía y la sociedad de la época de los Zhou. Cierro cita, página 159. Como vemos, este autor dice que no hubo feudalismo, sino que hubo otro modo de producción, el asiático, durante la etapa que para los otros autores, muchos no marxistas, otros sí hubo feudalismo. Y por último quiero citar al afamado Perry Anderson. Como bien saben muchos y como bien no saben otros, Perry Anderson tampoco admite que en China haya habido feudalismo. Dice claramente que en el único lugar donde se desarrolló el feudalismo fuera de Europa fue Japón. Y en su libro El Estado Absolutista afirma categóricamente, abro cita, nada semejante a este proceso histórico tuvo lugar en Japón ni a fortiori en los grandes imperios asiáticos, árabe, turco, indio o chino, que nunca conocieron el feudalismo. Cierro cita. Es bastante categórico. Con esto quiero dejar en claro que las discusiones teóricas sobre si hubo o no feudalismo en la China antigua son larguísimas y si nos ponemos a investigar podríamos seguir citando artículos, libros, autores, autoras que defienden una y otra posición.
Yo por mi parte sigo siendo escéptico sobre las categorías de lo feudal en tanto aplicadas a la China antigua, pero eso no significa que no le dé un toque la razón a los que quieran ver formas feudales de organización en la sociedad china del siglo 8 a 3 a.C. El debate, como siempre se dice en esta disciplina, es más complejo.